Yo les voy a hablar sobre la masacre de las bananeras y su relevancia en la obra. Para entenderlo mejor, lo dividí en 4 partes. Primero, la llegada de la compañía bananera y el auge de Macondo. Antes de la llegada de esta compañía bananera, Macondo era un pueblo muy aislado, con un desarrollo progresivo, pero autónomo. Sin embargo, con la llegada de los extranjeros, el capitalismo empezó a influir en la estructura social y económica. Se introduce una economía de plantación donde todos los trabajadores locales eran explotados por una empresa estadounidense que se adueña de la riqueza de este pueblo. El auge de la compañía trae modernización, crecimiento, urbanización, pero también una brutal dependencia económica que somete a Macondo al control total del extranjero. Este proceso simboliza la historia de muchos países latinoamericanos que en su afán de progresar y evolucionar terminaron cediendo a su soberanía económica a potencias extranjeras. Segundo, la huelga de los trabajadores y la masacre. Los abusos de la compañía generaron descontento entre todos los trabajadores, quienes, al igual que en la verdadera historia, inician una huelga para exigir mejores condiciones laborales. José Arcadio II se convierte en el líder de esta protesta y la empresa respaldada por el gobierno colombiano decide reprimirla con violencia. El ejército masacra brutalmente a los manifestantes en la plaza general del pueblo y transporta los cadáveres en un tren, lo que sugiere un intento de ocultar la magnitud de esta tragedia. Esta escena es una versión literaria de lo que se cree que ocurrió en la masacre de las bananeras de 1928, donde los cuerpos de los obreros habrían sido arrojados al mar para evitar evidencia. Tercero, el olvido y la decadencia de Macondo. Después de esta masacre, José Arcadio II regresó a Macondo y descubrió que nadie recuerda lo sucedido. El gobierno y la compañía han impuesto una versión oficial que niega los hechos, reflejando cómo la historia puede ser manipulada por quienes tienen el poder. La negación de esta masacre marca el inicio del declive definitivo de Macondo. La compañía bananera abandona por completo el pueblo, dejando tras de sí un territorio en ruinas. Con el paso del tiempo, Macondo se convirtió en un lugar desolado, golpeado por la soledad y sobre todo el olvido, hasta desaparecer por completo. Cuarto, simbolismo de la masacre en la novela. Representa el impacto del imperialismo en América Latina, mostrando cómo la explotación de recursos y personas llevó al auge y caída de muchas comunidades. Refleja la manipulación de la historia y la fragilidad de la memoria colectiva, ya que la masacre es borrada de la conciencia de los habitantes de Macondo. También señala el destino cíclico del pueblo, pues a lo largo de la novela, Macondo pasa de la esperanza al esplendor y finalmente a la ruina, repitiendo un patrón de ascenso y caída. El tema de la explotación extranjera y las compañías bananeras. En 100 años de soledad, la explotación extranjera y las compañías bananeras representan la injerencia del capitalismo foráneo en América Latina y sus devastadoras consecuencias. Gabriel García Márquez se inspira en hechos reales, como la llegada de la United Fruit Company a Colombia y la masacre de las bananeras en 1928, para mostrar cómo la intervención extranjera llega a despojar los pueblos de su autonomía y los condena al olvido. Cuando la compañía bananera se instala en Macondo, trae consigo promesas de desarrollo y modernidad, pero en realidad impone un sistema de explotación laboral y muchísima desigualdad. La población se llega a ilusionar un poco con la prosperidad, pero pronto enfrenta muchísimos abusos, condiciones inhumanas de trabajo y una total indiferencia del gobierno. La situación llega a alcanzar su punto máximo cuando los trabajadores organizan una huelga para exigir derechos básicos solo para ser reprimidos brutalmente por el ejército. La masacre sigue siendo un reflejo de la violencia estatal en complicidad con intereses económicos, y el hecho de que la historia de esta tragedia sea borrada de la memoria colectiva refuerza la idea del olvido como un destino. Tras la masacre, la compañía desaparece, dejando a Macondo sumido en la decadencia y el abandono. Este episodio muestra cómo las explotaciones extranjeras no solo agotan los recursos naturales y humanos, sino que también destruye la identidad y la historia de los pueblos.
Gabriel García Márquez denuncia así pues la fragilidad de las sociedades latinoamericanas frente a los intereses económicos externos y la falta de justicia que permite que estos crímenes sean ignorados. Por última instancia, pues la compañía bananera en 100 años de soledad simboliza la forma de que América Latina ha sido moldeada por fuerzas externas cuyos intereses han prevalecido sobre el bienestar de su gente. La explotación y pues el posterior olvido reflejan una condena histórica, la repetición de abusos sin memoria ni reparación, pues dejando a los pueblos atrapados con un ciclo de despojo el tema es las guerras civiles y el coronel Aureliano Buendía. En 100 años de soledad, las guerras civiles y el coronel Aureliano Buendía nos simbolizan la violencia y el estancamiento político que han marcado la historia en Colombia a través de este personaje. Gabriel García Márquez nos retrata el fracaso de los ideales revolucionarios y la inutilidad de los conflictos armados, que muy lejos de traer cambios o solo perpetúan un sufrimiento y una desilusión. Aureliano Buendía, inicialmente un hombre introspectivo y sensible, se une a la lucha liberal con la esperanza de poder transformar un país. Sin embargo, a medida que avanza la guerra, su propósito se desdibuja y su vida se convierte en una rutina de enfrentamientos sin sentido. Este lideraba 32 levantamientos, todos ellos un fracaso, lo que evidencia la incapacidad de los bandos. Esto lo lleva a romper el ciclo de violencia. La transformación del coronel es progresiva, es un idealista convencido, pasa a ser un hombre frío, a una persona endurecida por la guerra, incapaz de sentir amor o placer. Su aislamiento final en Macondo es fabricando pescaditos de oro en completa soledad. Esto simboliza la futilidad de su lucha y la repetición estéril de la historia. La guerra, pues que en un inicio parecía una vía para la justicia, se revela en un mecanismo vacío que solo conduce al desgaste y lo lleva al olvido. Gabo usa la figura de Aureliano para criticar la naturaleza, para criticar las guerras civiles en Colombia, que a lo largo del siglo XIX devastaron el país sin lograr cambios significativos. La historia del coronel se convierte en una metáfora de un destino trágico, el de una nación atrapada en un bucle de violencia, que no aprende de su pasado y que, como Macondo, parece condenada a la soledad y a la destrucción. Yo les vengo a hablar sobre la soledad como metáfora en la historia colombiana. En la obra 100 años de soledad, la soledad no es solo un destino individual, sino una metáfora de la historia colombiana y en América Latina en general. Gabriel García Márquez, o Gabo, lo utiliza para representar el aislamiento político, social y cultural de la historia del país, así como la repetición de sus conflictos sin lograr cambios reales. La soledad de los Buendía refleja la historia de Colombia, marcada por guerras civiles indeterminables y la falta de memoria histórica y la incapacidad de sus líneas para contribuir a una nación unida. El coronel Aureliano Buendía, tras luchar 32 guerras sin éxito, termina aislado, resignado a su destino y, al igual que a su país, atrapado en ciclos de violencia sin resolver. La llegada de la compañía bananera simboliza el sometimiento a intereses extranjeros y a la diferencia del Estado ante la explotación y la tragedia de su pueblo, que al final queda en el olvido, al igual que Macondo, y muchas regiones de Colombia son abandonadas, condenadas a la desaparición por su incapacidad de romper con la repetición de la historia. En últimas instancias, la novela sugiere que la soledad de Colombia radica a su falta de identidad colectiva y en su incapacidad de aprender de su pasado. Como Macondo, el país se refleja el riesgo de la autodestrucción y sin lograr superar la indiferencia y el aislamiento, esto ha marcado su historia. Crónica histórica de 100 años de soledad. 100 años de soledad trasciende la historia ficticia de la familia Buendía para convertirse en una representación alegórica de América Latina, en especial de Colombia. Gabriel García Márquez utiliza el realismo mágico para narrar los grandes eventos históricos de la región, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta la llegada del imperialismo y la masacre de las bananeras, reflejando la complejidad del desarrollo social y político del continente. Desde el inicio de la novela, Macondo es presentado como un espacio utópico, un pueblo aislado que parece tener la oportunidad de construir su propio destino.
Sin embargo, con el paso de las generaciones, la historia se repite en un ciclo de violencia, abandono y olvido. Las guerras entre liberales y conservadores, representada en la figura del coronel Aureliano Buendía, refleja la realidad de las guerras civiles en Colombia, que marcaron el siglo XIX con conflictos interminables que rara vez lograban cambios significativos. A pesar de su lucha, el coronel termina desencantado, fabricando pescaditos de oro en un acto de resignación ante su futilidad de su causa. Más adelante, la llegada de la compañía bananera simboliza la irrupción del capitalismo extranjero y la explotación de los recursos latinoamericanos. La huelga de los trabajadores y su posterior masacre evocan hechos históricos reales como la masacre de las bananeras de 1928 en Colombia. Sin embargo, el destino de Macondo y su gente es olvido. La historia es abordada y la población se ve condenada a desaparecer sin dejar rastro. Dando una breve conclusión de la novela, el último de los Buendía, Aureliano Babilona, descifra los pergaminos de Melquíades y comprende que la historia de su familia ya estaba escrita desde el inicio. Cuando finalmente termina de leerlos, un viento arrastra a Macondo, destruyéndolo por completo. Este desenlace simboliza la fragilidad de los pueblos que no aprenden de su pasado y se ven condenados a repetirlos hasta su desaparición. En la tradición oral y el mito. En la obra se reflejan aspectos muy fundamentales, como lo son de Gabriel García Márquez, Gabo, que se inspiró en relatos de su infancia. También la combinación entre la realidad y elementos mágicos y míticos. Les voy a hablar un poco sobre la influencia de la tradición oral en la obra. La tradición oral jugó un papel muy fundamental, ya que Gabriel García Márquez se inspiró en relatos de su abuela, Mina García Márquez, y de otros familiares, los cuales le contaban historias como las guerras civiles y eventos que marcaron a la región del Caribe colombiano, creando después una narrativa de Macondo. Otro punto que me gustaría abordar es la fusión entre la historia y el mito. En esta nos representa de forma mágica y refleja cómo la memoria colectiva de los pueblos tendían a exagerar, distorsionar e olvidar acontecimientos que sucedían. En esta novela se ve de forma en la que describen los eventos históricos, como la son la fundación de Macondo y también la explotación de recursos naturales. Otro tema es Macondo como metáfora de la historia latinoamericana. En esta podemos experimentar muchos aspectos, como lo son que la historia se refleja de realidad a ficción y puntos que se pueden ver muy importantes, como lo son la colonización, la explotación, la resistencia y la supervivencia de estas regiones que pasaron día tras día. También podemos hablar sobre la memoria colectiva. En la memoria colectiva podemos tomar aspectos como la formación de la identidad de un pueblo y que la memoria es capaz de transformar la historia en mito y el mito en realidad. También se describe cómo los habitantes de Macondo recuerdan y reinterpretan su historia. Sobre la violencia bipartidista en la historia de Colombia del libro 100 años de soledad. El libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es una obra literaria donde explora la historia y la cultura de Colombia a través de la historia de la familia Buendía y de la fundación de Macondo. Uno de los temas centrales es la violencia bipartidista que azotó a Colombia durante gran parte de su historia. La lucha entre liberales y conservadores no solo se desarrolló en el ámbito político, sino que se trasladó a la vida cotidiana de los ciudadanos, dividiendo comunidades enteras comunidades y familias enteras. En 100 años de soledad, esta polarización se refleja en la inestabilidad de Macondo, donde los cambios de gobierno y las luchas de poder afectaban a todos sus habitantes. Los liberales, liderados por el coronel Aureliano Buendía, luchaban por la justicia y la igualdad,
mientras que los conservadores, liderados por el general Moncada, defendía la tradición y el orden establecido. Esta novela permitió a José García Márquez explorar la historia y la cultura de Colombia de manera más compleja y más a fondo. Sobre la infancia de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, el célebre escritor colombiano y ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982, tuvo una infancia que influyó profundamente en su obra literaria. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pequeño pueblo en la región caribeña de Colombia. Pasó gran parte de su infancia con sus abuelos maternos. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, era un hombre de fuertes convicciones políticas y contaba historias que alimentaron la imaginación de García Márquez. Su abuela, por otro lado, le relataba cuentos fantásticos y leyendas que también dejaron huella en su estilo narrativo. La atmósfera mágica y la mezcla de realismo y fantasía que caracterizaron sus obras se pueden rastrear hasta estas experiencias infantiles. A menudo Aracataca y sus alrededores aparecen como escenarios en sus novelas, reflejando un mundo lleno de realismo mágico. Gabriel García Márquez fue influenciado por los eventos políticos y sociales de su tiempo, lo que tradujo a una profunda preocupación por la historia y la identidad latinoamericana, temas recurrentes en su escritura. Sus recuerdos de su infancia y la rica cultura caribeña se convirtieron en elementos fundamentales en obras como 100 años de soledad. Sobre el contexto histórico de 100 años de soledad. Para comenzar vamos a hablar sobre las guerras civiles en Colombia. El contexto histórico de 100 años de soledad está profundamente marcado con las guerras civiles en Colombia, del siglo XIX y finales del siglo XX. Coronel Aureliano Buendía y la guerra. En la novela, esto se representa a través del coronel Aureliano Buendía, que participó en 32 guerras sin lograr la victoria, que no logró un cambio real. Su lucha simboliza el destino trágico de Colombia, un país atrapado en un ciclo de violencia política donde no resuelven sus problemas estructurales. La masacre de las bananeras. Este fue un hecho clave en la historia de Colombia de 1928. Cuando el gobierno reprimió a los trabajadores en huelga. Metáfora de la realidad colombiana. Estos elementos históricos no solo enriquecen la trama de 100 años de soledad, sino que también convierten la novela en una poderosa metáfora de la realidad colombiana, donde los conflictos de la violencia parecen reprimirse sin un verdadero cambio.